Entonces vamos a abrir por un momentito la cámara. Qué excelente, aquí estamos iniciando nuestra jornada del día de hoy, dándole gracias a Dios por permitirnos el espacio y la posibilidad de poder reunirnos y continuar trabajando nuestra capacitación, las preguntas, las inquietudes. Esta actividad de hoy está orientada de manera fundamental a la actividad correspondiente a la segunda semana del módulo 3. Entonces, vamos a ver en qué consisten esas actividades de ese módulo número 3. En qué consiste, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Vamos a ver, comparto pantalla. Estoy compartiendo pantalla en estos momentos. Dentro de un momentito le aparecerá la información. Recuerde que por el tema de ancho de banda, no a todos le va a salir al mismo tiempo ni inmediatamente, y algunos que se toman un poco más de tiempo. Bien, entonces, esta es la unidad número 2, procedimientos de un sistema de contabilidad y libro de registros. ¿Ya se visualiza en pantalla? ¿Se puede ver? ¿Me confirma si se ve? Sí, profesor, se ve. Excelente. Bien, entonces, esta es nuestra actividad correspondiente a esta semana. Esta actividad debió haberse desarrollado la semana pasada, pero para nadie es un secreto que la semana pasada era Semana Santa. Además de las actividades que cada quien desarrolla en esa semana, Infotep aprovechó ese espacio para dar mantenimiento a la plataforma. Como ustedes podrán observar, hay algunos cambios que se han verificado. Entonces, eso tomó varios días, lo que quiere decir que ni ustedes, tampoco nosotros los facilitadores, teníamos acceso a entrar a la plataforma. Entonces, en esa condición de no acceso a la plataforma durante un buen espacio de tiempo, adicional a los compromisos que cada quien asume en esa semana, que para algunos aprovechan las vacaciones, otros tienen actividades, se van de viaje, entre otros elementos. Entonces, pues nada, lo que hicimos fue reprogramar lo que estaba pendiente para la semana anterior para hacerlo en esta semana. Entonces ya veremos sobre la marcha cómo vamos ajustando ese tiempo para que al final no tengamos sobresaltos ni situaciones. Bien, entonces estamos aquí con la actividad de la unidad 2, módulo 3, procedimiento de un sistema de contabilidad y libros de registros. Aquí en esta semana no tenemos foro para trabajar, sino que tenemos una actividad y tenemos una evaluación. Esa actividad, cuando ustedes le dan por acá, en la parte derecha del mouse, lo va a enviar a esta sección. Entonces, ahí, ustedes donde dicen actividad del módulo 3, unidad 2, ahí van a poder descargar esa unidad, esa actividad, que se va a abrir un archivo de Word. Entonces, esa es la forma de cómo desarrollarla. Hay algunas personas que ya la han descargado, la han enviado. Una buena parte ya va a tener la información
de cómo desarrollarla, qué es lo que debe hacerse, para que también la puedan enviar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta actividad está abierta hasta el domingo 7 de abril a las 11:59. Ese es el espacio que tenemos para completar y subir esta actividad. Entonces, cuando ustedes le dan por acá, la actividad se descarga. Ya yo la tengo descargada por acá. Vamos a entrar a ella. Entonces, aquí está la actividad. Este es el contenido de lo que se va a desarrollar. Aquí la estamos visualizando. Entonces, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Cuál es la primera parte? ¿Cómo está compuesta la actividad? Bueno, la actividad tiene un ejercicio 1, 2, 3, 4 y al final hay una actividad que van a completar, que van a hacer con la información que se le está suministrando. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Actividad 1, ejercicio 1. Auxiliándose de su material de lectura, conteste las siguientes preguntas. Aquí tenemos la primera. ¿Cuáles son las cuentas nominales? ¿Cuáles son las cuentas reales? ¿Cuál es el origen de los activos? ¿A qué grupo de cuentas pertenece? O sea, los activos. ¿Y para qué se utiliza la cuenta T en contabilidad? ¿Y a qué equivale? Esas son las preguntas que ustedes van a responder cuando hayan leído su material de apoyo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el material de apoyo. ¿Qué nos dice el material de apoyo? Aquí tengo el material de apoyo ya también descargado. Aquí vemos el contenido de ese material de apoyo. Es un archivo PDF que para poder abrirlo tienen que tener una aplicación de PDF. Bien, entonces, aquí vamos viendo el contenido del material. Y si observamos el índice, vamos a ver que tiene la introducción, están por las páginas, procedimiento de un sistema de contabilidad, débitos y créditos, balance de las cuentas, ecuación básica de la contabilidad, efecto de las operaciones de negocios en la ecuación contable, sistemas de contabilidad y sus componentes, conceptos relativos a los elementos que integran al sistema, balance de apertura del sistema, características, libros y documentos, entrada de diario, diario general, registros, mayores auxiliares, cuenta T, y documentos comerciales como fuente de información. Entonces, ese es el contenido de este material. Vamos bajando. Entonces, aquí nos da una definición acerca de lo que implica la contabilidad como tal. Dice que se basa en un sistema de registro de partida doble. Cuando habla de partida doble, y eso es muy importante, en esta etapa, que lo aprendamos, que lo tengamos claro, se refiere a que toda actividad en la contabilidad genera un movimiento doble, genera un movimiento de un débito y también de un crédito. Entonces, la persona que dice que no le sale nada debe verificar el internet, en este caso a ver si le está funcionando, si el ancho de banda está bien, si tiene
porque debe, o sea, ya para el tiempo que hace, que ya abrimos, que compartimos pantalla y que presentamos el material y la información, ya debe visualizarse. Les recomiendo que que salga y entre de nuevo para ver entonces ya si cualquier situación que le impide que se vea la información se pueda resolver. Bien, entonces decíamos que en toda actividad contable siempre existe la dualidad. Siempre existe una cuenta que se va a afectar en un débito y una o más cuentas que se va a afectar en el lado del crédito. Entonces, ahí está el concepto de partida doble. Siempre afectaremos una o más cuentas en toda transacción que se realice. Ese es lo relativo a partida doble. Entonces, procedimiento o sistema, aquí están los detalles, ¿verdad? Lo que se requiere para que sea parte de un sistema de contabilidad, cuáles son los elementos a tomar en cuenta. Entonces, son todas las informaciones que ustedes pueden leer, analizar, que son fundamentales para que tengamos conciencia de lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo. Dentro de los procedimientos del sistema, dice aquí que aparecen los registros de transacciones en el diario. El diario es el primer libro donde hacemos los asientos, los registros, que luego pasan a otros libros. Pero el libro primario, el libro inicial, en el cual se hacen sus asientos, es el diario, nuestro diario general. Entonces, luego habla aquí de la mayorización. La mayorización es lo siguiente. En el diario registramos todas las cuentas, todas las operaciones de las cuales tenemos evidencia que se ha desarrollado. Ya para el mayor, entonces ya registramos cada cuenta, pero de manera, diríamos, individual. Los mayores se especializan en que cada cuenta se le da un tratamiento independiente y de cada cuenta podemos tener un control de manera separada, de manera específica y tener a mano los balances que nos generan o que se producen en cada una de las cuentas. Entonces, en la parte número 3, que es el balance de prueba, ese no es un estado financiero, sino es una actividad, un procedimiento, ¿verdad?, que se hace en contabilidad para verificar que los débitos y los créditos tienen igual valor. Esa es la finalidad de nuestra balanza de prueba, también se le llama balanza de comprobación o balance de comprobación. Entonces esa es la finalidad de esa balanza. Entonces, luego vemos el punto 4, que son los estados financieros, que son ya unos informes que se preparan para ver ya de manera específica cuál ha sido la evolución, el comportamiento que ha tenido la empresa a nivel numérico, a nivel de contabilidad, a nivel del logro de objetivos que se persiguen de manera institucional. Entonces, esos son los estados financieros. Y luego vamos a estar viendo cuáles son esos. Y estaremos al final del curso ya preparando, analizando, viendo las partes componentes, todas son de las cosas que durante el desarrollo del curso lo estaremos aprendiendo y trabajándolos. Bien, entonces, aquí tenemos la definición de débito y crédito. Dice que en la terminología contable, la casilla correspondiente al débito, ¿verdad?, es la parte izquierda. En la parte derecha, entonces, se colocan los créditos. Esa es la manera en la cual se registra la información en se hacen los registros. Eso también lo vamos a estar observando, lo vamos a estar viendo cómo se hace cada una de esas operaciones.
Luego vemos el balance de las cuentas, que es la cantidad, el monto que tiene cada una de esas cuentas. Ese es su balance. Hay cuentas que tienen el balance, ¿verdad?, de una operación que se ha desarrollado, ese es su balance. Pero hay otras cuentas que se van moviendo, es decir, se van afectando con entradas y salidas, y eso al final va a dar un monto, que es lo que conocemos como balance. Aquí vemos, por ejemplo, estos casos, cuentas por cobrar. Vemos de qué manera aparece acá los débitos que se dieron aquí a la cuenta por cobrar. Cada vez que se emitieron facturas, en este caso documentaciones, ¿verdad?, transacciones que afectaron cuentas por cobrar, pues sencillamente las debitamos en el lado izquierdo. Ahí está el total que dio los montos que se debitaron. Cuando hubo algún pago, alguna disminución de esa cuenta por cobrar, entonces ya vemos cómo, en qué lado se anota, en la parte del crédito, con el total que da. Aquí hay una, pero pueden ser varias transacciones que se van desarrollando. Entonces, al final tenemos un balance. ¿Cuál es el balance? La diferencia entre el total que tenemos de los débitos, restándole el total de los créditos. Entonces eso va a dar el balance. ¿Dónde se va a colocar el balance? Donde la cuenta que sea mayor. Como ustedes ven aquí, 16.000 es mayor a 5.000. Por lo tanto, el balance se va a colocar en ese lado. Si fuera lo contrario, que el monto aquí de los créditos fuera mayor, pues entonces el balance fuera para este lado. Y es que lo que vemos aquí en las cuentas por pagar. Aquí tenemos débitos que se hicieron por un monto de 6.000. Tenemos crédito por un monto de 12.000 cuando sumamos las diferentes transacciones. Y la diferencia entre 12 y 6 es igual a 6. Y es el balance de esa cuenta. Es lo que estamos viendo a nivel ya de actividad práctica. Entonces, vemos luego acá la parte de la ecuación contable. ¿De qué trata la ecuación contable? Esta ecuación nos dice lo siguiente, y en eso se resume la definición y el objetivo de la ecuación como tal. Dice que los activos, o sea, las propiedades que tiene la empresa, siempre serán iguales a las deudas más el capital, que es lo que vemos ahí. Entonces, por eso hablamos de una ecuación, es decir, los activos que están en el lado izquierdo son iguales a la sumatoria de pasivos más capital. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad. Y es lo que vemos acá en esta información que es de color azul. Esa ecuación va a tener también diferentes interpretaciones dependiendo de lo que usted busque. Por ejemplo, si usted quiere saber cuáles son los activos, aquí vemos que activo es igual a pasivo más capital. Pero si quiere saber entonces cómo usted identifica el capital dentro de la ecuación, cuando usted le resta los activos o los pasivos a los activos, en este caso, le va a dar entonces el capital. Se va a hacer el capital correspondiente. Y si usted quiere saber entonces en la misma ecuación cómo encontrar los pasivos, cuando usted resta los activos menos el capital, le va a dar entonces los pasivos. Hasta ahora nos vamos entendiendo, está clara la información que estamos tratando. Me gustaría que me retroalimenten si se entiende, si está todo claro. Sí, maestro, se comprende. Excelente, sí, importante que recibamos el feedback por parte de ustedes de lo que estamos haciendo y explicando. Bien, entonces tenemos aquí activos, pasivo más capital. ¿Cuántos son los activos? 100.000.
¿Cuántos son las deudas, los pasivos? 20.000. ¿Cuánto es el capital? 80.000. Entonces, cuando usted suma los pasivos más el capital, le dio exactamente la misma cantidad que corresponde a los activos. Es lo que vemos acá, 100.000 igual a 100.000. Y ahí se comprueba esa ecuación, esa parte literal que está aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo encontramos los pasivos. Dice aquí, de acuerdo a la fórmula, que es igual a qué cosa, a los activos menos el capital. ¿Cuántos son los activos? Ya lo vemos acá, que son 100.000. ¿Cuánto dice que es el capital? 80.000. Míralo ahí. Entonces, ¿cuál viene siendo el pasivo en este caso? Cuando usted resta a 100.000, le resta 80.000, entonces ya tenemos 20.000. Y ese viene siendo su pasivo. Entonces vamos a ver, en el caso del capital, tenemos, dice que la fórmula es activo menos pasivo. ¿Cuántos son los activos? 100.000, eso fue lo que acordamos, lo que dijimos y lo que vemos acá. ¿Cuántos son los pasivos? Dijimos que son 20.000, ¿verdad? Ya lo encontramos, ya lo tenemos a mano. Cuando usted lo resta, entonces le va a dar, en este caso, le va a dar 80.000. Bien, entonces, ahí tenemos ya la comprobación de cada una de esas fórmulas. Dentro de la actividad que ustedes van a desarrollar, hay una parte donde tienen que trabajar con esos datos. Ya ustedes vieron cómo aparece en su material y cómo deben realmente hacerlo para fines de la práctica. Entonces, volvemos otra vez al material. Tenemos acá la ecuación contable, ya algunas explicaciones relacionadas a la misma. Aquí ya vemos en estos gráficos, ¿verdad? La información ya un poco más detallada, más explicada, pero todo eso que aparece con relación a esa parte de la ecuación se resume en lo que veíamos antes. Bien, entonces en la parte B, con el capital contable, dice que son o que corresponde al capital social más las utilidades retenidas. Ese es el capital contable. O sea, con lo que se cuenta para poder hacer frente a los compromisos de la compañía. ¿Cuál es el capital social? Se refiere a las acciones, el monto total de acciones que se emiten para crear una empresa. Entonces, eso es su capital social. Cuando ya la empresa está operando, tiene utilidades, tiene beneficios, después que se ha hecho el pago de los impuestos, y esas utilidades no se distribuyen entre los socios, sino que son, se dejan para que su capital aumente. Entonces, ahí eso, cuando lo sumamos al capital, va a dar el capital contable, que son utilidades, son beneficios que aparte del capital social, pues también la empresa cuenta con ellos, están ahí. No se le está dando uso, o en ese momento, no sé, ¿verdad? Hasta tanto la empresa como tal decida los pasos a dar, pero están ahí. Entonces, es parte de su capital contable. Entonces, vemos la parte C, utilidades retenidas. Dice aquí que es la suma de las utilidades de periodos anteriores, no repartidas, y utilidades más utilidades del periodo actual, menos dividendos. Es decir, pueden pasar varios años donde haya una parte de las utilidades que no se distribuyeron por acuerdo entre los propietarios. Durante este año de operaciones, o vamos a suponer, ¿verdad?, el año que pasó, el año 2023, hubo beneficios
Entonces, o al final de este año fiscal, ¿verdad?, hay beneficios, entonces ya esto lo vamos a sumar a esos beneficios anteriores que estaban retenidos. Entonces a eso le voy a restar lo que se reparte, los dividendos, que es la proporción que se le va a entregar a cada accionista de la compañía, atendiendo a sus aportes en cuanto al capital social. Aquellas personas, aquellos accionistas que hayan aportado montos mayores de acciones, en cuanto a acciones, pues obtendrán mayores dividendos, mayores beneficios. Esa es la manera en que se maneja ese aspecto. Y aquí vemos entonces la parte D, que es la utilidad del periodo actual, que corresponde a todos los ingresos que la empresa tiene por concepto de las ventas, menos los gastos, que son aquellas erogaciones, aquella salida de dinero que se realizan con la finalidad de poder obtener los ingresos. Si usted no gasta, por ejemplo, en energía eléctrica, en un personal que va a trabajar en la compañía, en comunicaciones, en alquiler, en caso de que no tenga local, en todo lo que conlleva tener a mano disponible para generar los ingresos, pues entonces los ingresos no se van a generar. Esos gastos son necesarios. Entonces, aquí vemos ya algunas definiciones de lo que son los activos. En este caso dice que es un recurso propiedad de la empresa, o sea, las propiedades que corresponden a la empresa. Los pasivos corresponden a los derechos, a las deudas que tiene la empresa como tal. Son los pasivos. Hablar de pasivos es sinónimo de hablar de deudas. Entonces luego tenemos la tercera partida, el tercer elemento, que es el capital, que son las aportaciones que realizan los dueños de la empresa. Estas son las tres cuentas fundamentales. De hecho, son las que conforman uno de los estados financieros, que es el balance general. Está compuesto exactamente de esas tres cuentas que ustedes ven acá. Bien, entonces, aquí habla de la manera en la cual pueden participar los dueños en la empresa. Dice que por aportación en efectivo, en naturaleza, a través de las utilidades retenidas. En lugar de tener beneficios, pues la dejan para que se aporte, para que la empresa vaya creciendo. Entonces, también vemos que el capital puede disminuir en la medida en que se hace retiros, ¿verdad?, de activos del negocio, una forma. También puede disminuir por el capital total, en este caso, con las acciones retenidas. Cuando se entregan dividendos, pues también disminuye en esa proporción de dividendos que se dio. Y también por concepto de las pérdidas que se dan en el negocio. Un negocio que va acumulando pérdidas, un negocio que su capital como tal se va a afectar, y si eso se mantiene durante un espacio de tiempo, pues entonces el negocio puede hasta desaparecer. Entonces vemos acá otra de las actividades que se le está solicitando que hagan en la práctica, que es demostrar el efecto de las operaciones en la ecuación contable. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Rodrigo Santos, ¿verdad?, dice que emprende un negocio y en ese emprendimiento se realizan aportes, ¿verdad?, para rentar un local, para iniciar el proceso, de 350,000, y otra socia llamada Andrea contribuyó con 250,000. O sea, tenemos ahí el total de aportaciones correspondientes, sumando 350,000 más 250,000. Aquí lo vemos ya en número. Entonces,
Eso, ¿cuál es el efecto que tiene en este caso para el tema de la ecuación contable? Bueno, ese dinero cuando ingresa a la compañía se registra como un activo, como en las cuentas, en los bancos de la compañía, activo. ¿Cuál fue el origen de esa cuenta, de ese ingreso? En este caso, corresponde a qué? A capital social. Entonces, ese es el registro que vamos a hacer de esa primera operación. Banco, efectivo, caja y banco. De alguna manera especificando en cuál banco se hace la operación, eso lo vamos a ver más adelante. Y ya aquí en este caso el concepto de capital social, que es la parte que tiene que ver con el crédito, por el monto del total del capital social. Entonces vemos ya una transacción número 2. Dice que a fin obtención de préstamo bancario. Estamos hablando en este caso de qué? De un pasivo, o sea, una deuda. Un negocio, ustedes saben, que normalmente se realizan a través de financiamientos, de deudas. Difícilmente un empresario, ¿verdad?, va a tener su capital con que cuenta para empezar un negocio. Más bien ese capital le sirve de aval para hacer financiamiento y luego entonces el negocio es el que debe producir con qué pagar ese financiamiento que se hace. Entonces, aquí tenemos un préstamo. Ese préstamo viene siendo una deuda y una deuda corresponde a un pasivo. Entonces aquí vemos qué pasó con ese dinero que ingresó. ¿Qué se va a hacer con él? Vamos a ver si él me dice. Algunas de las personas que están observando, ¿qué se va a hacer con ese dinero que ingresa? ¿Hacia dónde va? Hacia el banco, profesor. Hacia banco. Exactamente, correctamente. Eso va hacia banco. Eso corresponde a un activo. Miren que es un pasivo, porque es una deuda, ¿verdad?, que estamos contrayendo, pero esa deuda como tal, el dinero que ingresa, o sea, está ingresando, está entrando a la empresa. Entonces, eso que ingresó se registra como un activo, un dinero, o sea, un activo corriente, un banco, cuenta de banco. Entonces, la parte del crédito, la parte derecha, en este caso de la T, sería entonces la parte de pasivo, que sería un préstamo bancario, una cuenta por pagar a largo plazo, a mediano plazo, depende el tiempo que se use para esos fines. Entonces, ya vemos aquí el capital, que lo registramos por acá, contra banco. Aquí el préstamo, como hacemos registro. Entonces, el total correspondiente a ese préstamo fue 200.000. Entonces, vamos a ver la transacción 3, compra de mobiliarios en efectivo. Entonces, la empresa ya está comprando equipos mobiliarios para poder funcionar. Si la empresa no tiene mobiliarios, entonces no hay forma de que pueda operar. Tiene que organizarse primero, tiene que tener sus equipos, su mobiliario, depende de qué tipo de empresa sea. Si es una empresa industrial, entonces debe tener inclusive maquinarias, ¿verdad?, para poder empezar a producir. Esta empresa, como no tiene esa característica, no bien es una empresa comercial, entonces está comprando mobiliarios. Compró en este caso mobiliarios por un valor de 120.000 pesos. Dice que la cantidad fue pagada en cheque, o sea, efectivo. Entonces, ¿cómo afecta eso la igualdad contable? Ese dinero que salió de las arcas de la empresa como tal, entonces se va
a acreditar, se va a restar. Cuando yo acredito una cuenta de activo, eso lo vamos a ver también en detalle a medida que avanzamos, entonces esa cuenta se va a disminuir. Entonces, ¿cuál es la cuenta que en este caso va a recibir? Se va a debitar, la que va para el lado izquierdo, mobiliario. ¿Qué fue lo que entró a la empresa? No fue el dinero, en este caso, el dinero está saliendo, estoy metiendo un cheque. Lo que entró fue el mobiliario. Si ustedes lo ven aquí, como hay dos cuentas de activos, una disminuye, el dinero que salió, y una aumenta, que es el mobiliario que ingresó. Al final, ¿qué pasó? Que queda, o sea, débito por un lado, crédito por otro, y entonces aquí no queda nada, queda cero el balance en este caso. Esa es la idea del movimiento que se genera a través de las operaciones. ¿Se entendió esta parte? Lo que pasó con este mobiliario, ¿por qué el efectivo disminuye? ¿Estamos claros en cuanto a esto? ¿Perdón? Ok, perfecto. ¿La Bien. puedes repetir? Ah, sí, claro que sí, puedo repetirlo. Pero le digo que acá, por ejemplo, en la transacción número 3, se compra mobiliario en efectivo. Es muy importante que prestemos atención a qué fue lo que se hizo y cómo fue que se hizo. Porque una compra puede ser en efectivo, pero también la empresa puede comprar mediante un crédito a un suplidor, a un proveedor. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos claro cómo fue que se hizo la operación, porque de ahí va a depender el tipo de asiento que vamos a realizar en cuanto al libro diario. Entonces dice acá algo que es clave: compra de mobiliario en efectivo. Si ya lo vemos aquí. ¿Qué debemos tener claro? ¿Cuál es el monto, el total? ¿Cuánto fue? 120,000. Ahí se está indicando la información. ¿Qué se compró? ¿Qué fue mobiliario? ¿Cómo se compró? Mediante pago efectivo. Y mediante qué monto, qué cantidad. Bueno, ahí está el monto, que son 120,000 pesos. Esa es la información. Ese dinero, para comprar ese mobiliario, hubo que tomarlo del dinero que la empresa tenía disponible en ese momento. Vimos hacia atrás que la empresa empezó con un capital de 600,000. Eso fue al banco de la empresa, el banco, o sea, la cuenta de banco de la empresa. Dice acá que luego se tomó un préstamo bancario de 200,000. Eso también se sumó a lo que ya estaba, 600 más 200. Entonces, de ese dinero que hay ahí, es que se va a tomar para pagar el mobiliario que se compra. Por eso que estoy restando los 120,000. Lo voy a restar del total de dinero que había acumulado hasta ese momento. Y voy a debitar en este caso a lo que compré, que es un mobiliario. ¿Ya lo entiende mejor así? ¿Se entiende mejor? Sí, Sí. profe. Ok, muy bien. Entonces, para que veamos una secuencia de qué es lo que ocurre. Entonces, seguimos acá. Transacción 4. Cada una de las operaciones que vemos acá son transacciones y cada una está enumerada. Indica los montos, la empresa que se afecta como tal, hasta el número de cheques, hasta eso se va anotando. Hay una secuencia. La primera actividad, la compra que se hizo, fue el cheque 001. Y hay una segunda operación, pues ya hay una secuencia numérica que es el número 002. Entonces, ¿qué dice que se adquiere? Equipo de transporte.
¿Qué es un equipo de transporte? Un activo, una propiedad, algo que la empresa necesita para poder movilizarse, para transportar la mercancía, para poder comercializar los productos. Tiene que tener equipo de transporte. Entonces se compró por un valor de 80,000. ¿Qué debo hacer en este caso cuando compro equipo de transporte? Vamos a ver quién me dice. Ya llevando la secuencia de las operaciones, ¿qué se hace en ese caso? Si me puede comentar, que estoy como, no veo las manos ahora, estamos con pantalla compartida. Profesor, Sí, le escucho. se le da un débito a equipo de transporte, al activo, y entonces un crédito al banco. Exactamente, esa es la operación que hay que hacer. Vamos a debitar. O sea, disminuye el Que, banco exacto, va a disminuir, va a bajar en la y proporción aumenta el transporte. O sea, correcta. deudor. Correcto, muy bien. Esa es realmente la operación que debemos hacer. Primero, siempre se debita y luego se acredita. Nunca en una operación, una transacción, vamos a acreditar primero y luego debitar. No, siempre primero hacemos el débito en el lado izquierdo y luego entonces acreditamos en el lado derecho. Entonces hay equipo de transporte que recibe la parte del débito, igual que lo recibió mobiliario en este caso. Y pasó exactamente lo mismo. Aquí el banco se disminuyó 120,000 y en este caso se disminuyó por 80,000, que es lo que vale el equipo de transporte. Entonces ahí se dio el débito y el crédito. Estas fueron las cuentas que se afectaron. Vamos observando cómo siempre hay más de una cuenta que se afecta. Por eso se hablaba de dualidad, de partida doble. Bueno, ya esos son ejemplos, lo que estamos viendo, de cómo se va dando esa partida doble, cómo va afectando en cada caso. Importante aquí que se esté claro de cuáles son esas cuentas que se afectan. Eso es sumamente importante. En la medida en que usted maneje esa información, sepa cuáles son las cuentas que se afectan, pues entonces los asientos que usted va a realizar van a estar bien elaborados, bien hechos. Entonces, vamos a ver la transacción número 5. Dice que se compra mobiliario a crédito. Bueno, ya la empresa aquí está tomando mobiliarios a crédito. Al parecer, inicialmente no tenía todavía proveedores, ¿verdad? Porque eso toma su tiempo para que te apruebe un crédito y un proceso, ¿verdad? Que hay que depurar a la compañía, ver realmente qué referencias tiene, cuál es su aval para que una empresa pueda otorgar ese crédito. Entonces ya vemos acá que tenemos una compra de mobiliario a crédito. ¿Cuál es la transacción? Una compra de mobiliario. Es bueno que estemos claros desde ahora con relación a esto, porque va a llegar un momento en el desarrollo del curso donde vamos a registrar compras, pero la palabra compra que ahora estamos utilizando para indicar que se compra mobiliario no va a corresponder en este caso a mobiliario, sino a inventario. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese módulo, cómo estamos registrando compras que son ya directamente de mercancía que la empresa comercializa, que es parte de su inventario. Entonces ya eso lo vamos a ver en ese momento, pero por lo pronto hablamos de compra porque se está comprando, pero la palabra compra de manera específica se asocia con un inventario o con la adquisición de mercancías, no directamente de activos. Entonces, como estamos en esta etapa inicial y quizás hay algunos que no tienen algún conocimiento de esto, pues para que vean que se está comprando, o sea, se usa la palabra compra. Pero ya veremos más adelante cómo esa palabra luego va cambiando de connotación. Bien, entonces se compra, se adquiere mobiliario a crédito. Ya tenemos la información. Entonces,
En esa mercancía, en esos mobiliarios que se están adquiriendo, por un monto de 56.000, ¿qué se va a hacer con ello? Bueno, vamos a la partida doble, que viene siendo un activo que entra a la empresa, o sea, una propiedad de la empresa. No importa que el dinero de la empresa lo pague después, lo pague en el momento o que lo pague después. Ese activo que se adquirió, que llegó a la empresa, esa propiedad, entonces inmobiliario, entonces ya es parte de sus activos, se registra como tal. No importa el origen, activo. Bien, entonces, ¿cuál fue el origen? Que aquí lo estamos viendo. Lo necesito una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque es un pasivo, se compró a crédito. Cuando yo compro a crédito, eso me genera una cuenta por pagar. Hay ocasiones donde se genera un documento también por pagar. Y eso es cuando se emite un pagaré, ¿verdad? Por concepto de esa compra que se adquiere, que se hace, esa adquisición. Pero en este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mobiliario que se adquiere a crédito. Entonces, cuenta por pagar. ¿Por cuánto? Por la cantidad que se compró. Mírenlo aquí. Partida doble. Débito por un lado, crédito por el otro. Débito lo que recibo, acredito la cuenta que me permitió, que dio origen a que yo adquiriera el activo. Entonces, seguimos viendo la transacción número 6. Prestaciones de servicios con pago en efectivo. Entonces, hay una serie de servicios que se tiene que pagar en efectivo. Entonces, vamos a ver aquí, en este caso, prestaciones de servicio con pago en efectivo. El primer servicio que brinda OFI Mar, que es la empresa nuestra, en este caso, ya empezaron a llegar, ¿verdad?, actividades para la empresa como tal. El despacho de arquitectos diseña, o sea, que renta una copiadora por 8 días por 54.000. Del cheque, la transacción. Ese servicio que la empresa dio, la de rentar esa copiadora a esa empresa, entonces eso genera un dinero, un ingreso como tal. Como el pago fue en efectivo, inmediatamente se prestó el servicio, entonces se hizo el pago. Entonces ese pago que viene lo voy a registrar como un débito, en este caso como un activo a banco. Ya está entrando dinero a mi cuenta, 54.000. Entonces, ¿contra qué se va a registrar la cuenta de banco? O ingreso por servicio. Recuerden lo que dice acá la transacción, prestación de servicios con pago en efectivo. O sea, la empresa ofreció el servicio y el cliente lo pagó en efectivo. Bien, entonces, como lo registro, débito por un lado, en el activo banco, y crédito por el otro lado, por la cuenta de ingresos por servicios. Bien, seguimos viendo entonces. Vamos a la transacción 7, pago de alquiler de local. Y aquí la empresa va a pagar un alquiler. Es diferente a este caso, que dio un servicio, entró dinero, registramos ingresos. En este caso es algo diferente. En este caso, el dinero, en lugar de entrar, lo que va es a salir. Es lo como lo tenemos aquí en negativo. O sea, el banco se afecta. El banco ahí se acredita. ¿Contra qué? Gastos de alquiler por ese monto. Entonces, esa es la cuenta que se va a debitar. Yo voy a debitar ahí el débito gasto y en el crédito banco, porque se está disminuyendo la cuenta de banco. Esa parte de cuándo yo debo registrar una cuenta o no, en qué lado va, pues hay una parte del material ahí que se lo explica de manera clara y es lo relativo a la cuenta atendiendo a su origen, que sean deudor o acreedor. Entonces, cuando son de origen deudores, lo vamos a ver más adelante, pues van siempre en el lado del débito. Origen acreedor, entonces ya van del lado correspondiente, el lado izquierdo, el lado derecho. Bien, entonces
Vemos acá. ¿Qué se dio aquí? Pagó alquiler. ¿Qué ocurrió? Salió dinero del pago. ¿Cómo se llama esa cuenta? Dice acá que es un alquiler, un pago. ¿Un pago de qué? Un gasto que se está haciendo en este caso. Entonces aquí vemos la operación, cómo se desarrolla. La 8, pago de sueldo. Aquí, ¿qué está pasando también? Bueno, los empleados hay que pagarle su sueldo. ¿Qué se afecta? El banco, ¿verdad? Va a disminuir el dinero. ¿Cómo se llama la cuenta? Gastos de sueldo. Mira cómo se va especificando. Hay un gasto que es de alquiler y aquí hay uno que es de sueldo. ¿Qué pasa en ambos casos? Exactamente lo mismo. La cuenta de gastos se va a debitar y el banco se va a acreditar. Ahí está. Esa es la operación que se va a dar. Entonces, transacción 9, pago de préstamo bancario. Entonces, dice aquí que estoy pagando el préstamo aquel que tomé por valor de 200.000. Entonces, aquí tenemos el préstamo bancario que originalmente correspondía a un pasivo cuando hicimos la transacción original. Acuérdense, ahora se va a debitar y el banco, porque está saliendo el dinero, se está disminuyendo, se va a acreditar. Miren la operación doble, préstamo bancario, banco. Eso es lo que ocurre acá en esta parte. Seguimos observando. Pago de mercancía compradas a crédito. Entonces, ya tienen que pagar, ¿verdad? Mercancías, empresa como tal. Si paga mercancía que compró a crédito, entonces el banco se le va a rebajar por la cantidad que se está pagando, que son 50.000. Entonces la cuenta por pagar, que estaban pendientes como un crédito, como un pasivo, entonces se va a debitar. Esa es la operación. Ahí está. Se afectan esas dos cuentas. Pago de mercancía, banco disminuye, cuenta por pagar, en este caso, también disminuye. Bien. Entonces, ahí lo vamos viendo, ¿verdad? Cómo se va dando ambos lados. Débito, crédito. Cómo se afectan dos cuentas también. Entonces, aquí vemos un modelo de cómo se va dando esta operación a nivel de la ecuación contable. Vamos a agrandarlo un poquito más para ver cómo se puede visualizar mucho mejor. Ok, aquí está un poquito más grande. Bien. A ver si puedo ponerse un chin más grande. Vamos a ver cómo. Miren, eso que está aquí, que es parte de lo que ustedes van a hacer en el ejercicio, en la actividad, algo similar a esto. Ustedes ven aquí que aparecen en las cuentas. Aquí, usando ese modelo. La primera transacción que se dio, ¿cuál fue? ¿Verdad? El capital social. Míralo ahí. Tenemos activo, pasivo y capital contable. Aquí estamos viendo los movimientos que se van dando y vamos viendo también cómo se va afectando la ecuación, que al final, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que hicimos en la primera operación, que fue debitar banco, míralo ahí, capital social, por ese concepto. Entonces, el capital social, que fue la segunda cuenta, ¿dónde se puso? En la cuenta que se llama capital social. Míralo ahí. ¿Cómo qué? Como en este caso, en el lado derecho, como un crédito. Aquí aumentó. Y aquí aumentó también el capital. Eso fue lo que pasó. Esa es la operación número 1, la primera transacción. Míralo cómo se refleja. Tenemos aquí este formato y vemos cómo va aumentando cada uno. Entonces, en la siguiente, el número 2, dice que tenemos 200.000 pesos. ¿De qué son los 200.000? ¿Quién recuerda de qué fue eso? Vamos a ver. ¿Quién recuerda qué pasó con esos 200.000? ¿Quién comenta eso? ¿De dónde se obtiene eso?
esa parte, los 200.000. ¿No recuerdan ese El detallito? banco. Eso, Del préstamo, profesor. ok, Al banco se excelente. le pidió. Bien, excelente. O sea, en la transacción número 2, recuerden, es una secuencia de hechos que se van dando. Entonces, en este modelo, en esta forma, ¿verdad? De mostrar la ecuación, y la estábamos colocando cada una donde va. Entonces, la primera, recuerden que fue capital social, banco por un lado que aumenta, capital social en donde le corresponde que también aumenta. Luego tenemos la operación número 2, 200.000, que son, como dijo su compañera, un préstamo que se hace, un préstamo por pagar. Entonces lo voy a registrar en el banco, que aumenta, míralo ahí, y aumenta también lo que yo debo, lo que debe la empresa, que estamos por pagar, en ese lado. Van viendo cómo se va dando el movimiento. Bien, entonces, en la transacción número 3, dice que si adquirieron, ¿qué cosa? Mobiliarios y equipos de oficina. Donde yo coloco esa información, donde dice mobiliarios y equipos de oficina. Mírenlo ahí, por el monto. ¿Qué pasó con esos mobiliarios? Que como se pagó efectivo, entonces me disminuyeron mi efectivo en esa proporción. Entonces, si yo tenía acumulado aquí 600.000 más 200.000, eran 800.000, y ahora voy a tener una cantidad menor porque se me va a rebajar en esa cantidad. Por concepto de esos equipos que yo adquirí, que son necesarios. Entonces, ahí está la forma. Como disminuyeron el efectivo, aquí lo estoy disminuyendo. Esto que estamos haciendo acá no son propiamente dichos asientos contables como tal, para que no se me vayan a confundir, sino es una demostración de cómo eso se afecta a la ecuación, cómo se va colocando cada cosa, aumentando o disminuyendo en el lugar que le corresponde. Eso es lo que vemos en esta ecuación, en este modelo. Bien, entonces esa es la idea. Luego tenemos la parte número, la transacción 4. Vamos colocando. Obtuvimos equipo de transporte. ¿Por cuánto? Por 80.000. Mira, aumentó mi equipo. Yo no tenía ninguno, ya tengo. Le aumentaron. De 0 a tener 80.000 en ese valor. Pero como pagué efectivo, entonces mi banco disminuyó en esa proporción. Eso también se va a ir bajando lo acumulado que había en banco. Pero ahí, signo de menos 80.000. Bien, entonces ahí tengo esa, la forma en que debo colocarla. Es de esa manera que deben hacer la práctica en la última parte que aparece en cuanto al punto 4. Esa es la forma. Bien, entonces tengo en la transacción 5. ¿Qué pasa en la transacción 5? Que tengo cuentas por pagar. Ustedes buscan, ¿verdad?, la transacción, ven el detalle, se generó una cuenta por pagar. ¿Por qué concepto? Por unos mobiliarios y equipos de oficina, ¿verdad?, que se adquieren. Entonces, ¿cómo se adquieren? A crédito. Eso genera una cuenta por pagar. El mobiliario, en este activo, pero ahí, va aumentando. Y en ese activo llamado mobiliario equipo de oficina. Entonces, en cuentas por pagar, también tengo que va aumentando lo que debo, en este caso. Mire cómo aumentó. Yo no debía nada, pero ahora ya debo 56.000. Esa es la manera en que se maneja. Bien, número 6. Tenemos acá unas ventas de servicios, una prestación de servicios que tuvo la compañía. Vieron que se rentó una copiadora y eso generó ingresos por 54.000. Entonces, ¿eso qué hizo? Aumentó mi efectivo. Míralo ahí, cómo está aumentando. Banco, 54.000. Míralo ahí, aumentando. La cruz, el aumento, más, signo de más.
¿Por qué concepto? Porque fue un ingreso. Entonces, yo no tenía ingresos todavía porque no había vendido nada. Ya vendí algo. Ya tengo aquí anotado la proporción, la cantidad correspondiente donde ese ingreso. Miren que no lo noté donde dice capital ni donde dice gasto, sino que cada cosa la estoy colocando en el lugar que le corresponde, para que no nos haga un lío después. Voy a tener precisión de colocar cada cuenta, cada transacción en el lado que corresponde. Bien, entonces ya seguimos observando que se producen en la transacción 7 gastos, valor de 15,000. Míralo aquí el monto. Tengo acá el dinero que se gastó ahí, con el cual se pagó el gasto. En la transacción 8 pasa exactamente lo mismo. Hay otro gasto que hay que pagar. Entonces lo voy a registrar donde dice gasto. ¿Y cómo me afecta el efectivo? Bueno, aquí en rojo está disminuyendo. Lo hay, signo de menos. Transacción 9. Tengo acá entonces un préstamo bancario por pagar. O sea, la empresa, en este caso, tenía un préstamo, ahí, que fue la transacción 2, pero en la transacción 9 lo está saldando, está pagándolo. Ese préstamo que vemos acá como tal, generalmente los préstamos, para que por lo menos estemos claros en cuanto a ese concepto, genera unos intereses. Como en este estamos hablando a modo de ejemplo, y en este caso no se especifica en ningún lado si eso generó algún interés, ni qué proporción, ni qué tasa, ni nada de eso. Pues como no tenemos ninguna de esas informaciones, pues sencillamente, como esto es ejemplo que estamos poniendo, y estamos trabajando, ¿verdad?, en esta etapa inicial, aprendiendo a identificar las cuentas, pues entonces lo colocamos sencillamente como préstamo bancario que estamos debitando y el dinero que estamos acreditando por esa proporción. Como se bajó del efectivo de banco, pues entonces lo bajo acá. Entonces, lo que yo debía, por el concepto de ese préstamo, ahora no lo debo, ya se disminuye. Bien, entonces sigo yendo a la transacción número 10. En la transacción 10 vamos a ver que tenemos unas cuentas por pagar. En este caso, cuenta por pagar. Si vamos a la parte del origen de la transacción, vamos a ver que es que estamos saldando una cuenta que teníamos de 50,000. Entonces, por eso disminuye mi efectivo. Y la cuenta por pagar, al yo pagarla, pues disminuyó como tal. Entonces, miren de qué manera vamos viendo aquí en esta ecuación lo siguiente. O sea, yo veo al final lo que se llama balance de la cuenta. Aquí lo puedo visualizar, mírenlo ahí. ¿Cuál es el saldo? Bueno, cuando yo tengo estos números que están en negro, que son los montos que ingresaron como parte de activo, y le resto lo que está en el rojo, pues al final me va a dar el balance de esa cuenta, que es esa cantidad que está aquí. Déjenme salir de acá para darle entrada a alguien que al parecer está intentando entrar. Ok. Entonces vuelvo de nuevo. Si me apaga el micrófono sería un éxito la persona que entró. Vamos a ver. Ok, bien, seguimos. Entonces, volvemos aquí atrás, donde estábamos anteriormente. Tenemos aquí entonces el balance, el saldo de la cuenta de banco. Después de haberle entrado dinero, después de haberle sacado dinero, tiene un saldo, mírenlo ahí. La otra cuenta, que es equipo de oficina, cuando sumamos el valor de los equipos que se adquirieron, tenemos el saldo o el balance de esa cuenta, mírenlo ahí. En este caso,
equipo de transporte. Cuando lo sumamos, solamente un solo equipo, o por lo menos un solo monto en dinero, aunque puede ser más de un equipo. Míralo aquí donde está. Cuenta por pagar. Aquí teníamos una deuda. Pagamos una parte de la deuda, el total que debíamos. Entonces está el saldo que tenemos pendiente de pago. Míralo ahí está colocado. Míralo ahí, 56 menos 50, 6.000. Vamos a ver entonces, préstamo bancario, como debíamos 200.000 y pagamos 200.000, pues sencillamente eso está en cero, no debemos, es el saldo en ese momento. El capital social, que son las acciones que se emitieron, 600.000, así está, sigue estando en 600.000 porque no ha disminuido como tal. Vamos a la entrada a alguien que quería entrar, no veo ninguna persona que esté esperando. Vamos a ver. Ok, Yanil quería comentar algo. ¿O fue que se le quedó el micrófono? Ah, bueno, ya se cerró. Bien. Entonces, volvemos nuevamente atrás y vemos al final qué es lo que ocurre. Ingresos, 54.000. Eso fue lo que ingresó. Solamente hubo una sola venta. Y fue por 54.000. De gastos hubo varios gastos, 15.000 más 25, igual a 40.000. Entonces, ahí tenemos ya la distribución de las diferentes cuentas, cómo y dónde se colocaron. Es lo que vemos aquí. Entonces, ya resumiendo, vemos aquí que los activos, lo ahí, saldo del total de dinero, lo ahí, más los mobiliarios y equipos de oficina, lo ahí, el total, más los equipos de transporte, que son 80.000, mírenlo aquí. Cuando yo lo sumo todo me va a dar 620.000. Eso corresponde a mis activos, 620.000. Pasivos, ¿cuáles son? Pues las deudas que tuvo la empresa. En este caso, vieron que se hizo el pago correspondiente, ¿verdad?, a unos compromisos que se hicieron, por lo tanto quedó solamente 6.000 en el hoy. Entonces, ¿cuál es el monto? 6.000 pasivos. Capital social, tengo aquí los 600.000. Aquí tengo el total de los ingresos. En este caso, una operación que debe desarrollarse, que debe hacerse, los ingresos como tal. Más adelante veremos cómo hay un estado que se llama estado de resultados que tenemos que hacer para verificar esos montos. Lo vamos a colocar acá en esta parte para que nos pueda generar la igualdad, en este caso de la ecuación. Entonces aquí tenemos capital social, 600. Ingresos, 54. Menos gastos, que fueron 40.000. Entonces aquí tenemos la proporción correspondiente a activo, pasivo y capital, en todo caso. Entonces el capital social, en resumen, aquí quedan 620.000. Entonces, cuando vemos acá las informaciones, al final de cuentas, vemos que son montos similares lo que tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que debe dar la ecuación? Activos, pasivos, míralo ahí, monto total, capital, activo igual a pasivo más capital. Míralo ahí en número donde está. Esa es la información. No se les pide a ustedes que hagan el detalle completo, con todos los ejemplos que aparecen ahí en su material. Quizás no lleguen algunos a hacerlo así, pero el que pueda hacerlo que lo haga, el que no puede hacer realmente, en este caso, de manera colaborativa, inclusive pueden hacerlo, ponerse de acuerdo entre ustedes, presentar la información. Entonces,
Eso es la ecuación, cómo se demuestra con números, que eso es una realidad. Entonces, ¿alguna inquietud, una pregunta? Cualquier duda, cualquier situación, pueden abrir el micrófono y preguntar. Vemos aquí. Hasta ahora todo claro, maestro. Excelente. De todas formas, ustedes van a tener acceso a esa grabación para que si tienen alguna duda en algún momento, o también hacer la pregunta por los canales que también tenemos disponibles, a través del grupo, a través de las vías que ustedes consideren prudente. Es importante. Profesor, perdón. Dígame usted. Y que le va a hacer una preguntita, a ver si en la tarea si se puede hacer, hacerle el asiento individual y ponerle el origen, o sea, lo que pide, si aumenta o disminuye, pero haciéndose haciendo los asientos individuales, no como está ahí el cuadro. Ok, bueno, esa es una opción porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se persigue? El cuadro que aparece es una forma de que ustedes puedan ver que eso es algo axiomático, eso es una realidad, que esa ecuación, la información que le da a nivel con letras, con símbolos, con Sí, números. porque, perdón, como al final lo que pide es que ponga si aumenta o disminuye dependiendo del origen, sería como ponerle en el asiento, ponerle si aumenta o si disminuye en cada ejercicio individual. Ok, exactamente. Eso es lo que en esencia se está pidiendo. Ya todo lo demás, todo lo que he estado mostrando, yo como les reitero, les repito, para que se vea ya cómo eso al final va a cuadrar siempre, va a dar unos números, ¿verdad? Que van a ser exactos. Sí. Pero perfectamente pueden hacerlo como ustedes plantean, de que se evidencie, se muestre qué cuenta aumentó y cuál disminuyó. Con ustedes mostrar eso ya nos están indicando que están captando el mensaje y están aprendiendo a determinar de qué manera entonces se van afectando cada cuenta a medida que se van Exacto. dando transacciones. Entonces yo creo que si eso se muestra, usted lo hizo o lo hace de esa forma, pues está haciéndolo como se está pidiendo. No hay ningún problema. Ok, profesor. Si Gracias. si alguien quiere hacerlo de una manera mucho más amplia, como estamos viendo por acá, y tiene el conocimiento, las competencias, la experiencia, pues también lo recibimos como tal, pero tampoco vamos a motivar que quien no tenga quizás el nivel de conocimiento necesario, pues se le compliquen las cosas y luego entonces quizás no pueda entregarlo a tiempo, tenga una situación. O sea, esa es la idea. Bien, entonces vemos acá. Caso demostrativo de registro de transacciones, cómo se van haciendo, aquí hay algunos ejemplos. Dice que el 1 de mayo se abrió una cuenta de cheque a nombre de la empresa. Al abrirse una cuenta de cheque a nombre de la empresa, ¿qué se está haciendo realmente? Se está haciendo lo siguiente, transacción 1. Se va a afectar activo, una cuenta llamada banco, el valor aparece. Y entonces, ¿cuál es la cuenta que se va a afectar para el crédito? En este caso, La entonces de capital. la de capital, porque estamos, ese dinero que ingresó a través de los socios de la empresa, que se depositó en el banco, entonces esa fue la segunda cuenta que se afectó. Si fuéramos a ver a modo de ejemplo de la actividad que hay que hacer, entonces hay una cuenta ahí que aumenta, que se llama activo, en este caso es banco, y hay otra cuenta que también aumenta, que se llama capital. Ahí vemos cómo aumenta cada uno. Ahí están las dos que aumentan. Entonces, si vamos a la siguiente operación, la número 2, dice que los socios firmaron un contrato de alquiler donde pagaron 50,000 y dice que lo hicieron mediante un pago anticipado. Entonces, aquí tenemos un activo que se va a afectar,
¿Cuál viene siendo? La cuenta de banco, ¿verdad? Porque ellos pagaron, ¿verdad? Por anticipado. Del dinero que tenían, tomaron y pagaron. Entonces, el efectivo ahí disminuye la cuenta de banco. Entonces, hay una cuenta, ¿verdad?, de renta pagada por anticipado, que es lo que se llama un activo diferido, que se va entonces, que vamos a registrar, en este caso, por el valor de los 50,000 pesos. Ahí están las dos cuentas. La renta que pagué por anticipado, que es un activo, es una propiedad, lo que la empresa que pertenece a la empresa, eso es el pago, y el activo que se afectó para que se hiciera el pago. Es la transacción número 2. Son las dos cuentas, en este caso, que están afectando. Una va aumentando, que es la renta pagada por anticipado, y en el que va disminuyendo, que el efectivo que se pagó, lo que me afectó el banco. Vamos a ver el día 3, tenemos compra de mobiliario, por valor de 120,000. Dice que se pagó la mitad de la factura y la otra mitad se va a pagar en 15 días. O sea, ahí vemos ya cómo se van dando transacciones donde nosotros vamos ya identificando operaciones que no son lineales, que no son siempre efectivos. Estamos combinando formas de pago. Entonces, en esta transacción, al yo comprar un mobiliario, ¿cuál es la cuenta que yo voy a debitar? ¿Qué se debita ahí? ¿Qué me dice? Compré mobiliario, equipo de oficina. Equipo de oficina. Ok, entonces eso viene siendo que la cuenta de activo, de un De activo llamado activo. mobiliario, pues estoy recibiendo Exacto. esos mobiliarios. Entonces, de ese dinero que se pague efectivo, hay otro activo mío que se va a afectar, que es el banco. Pero a su vez Ajá. se va a crear una nueva cuenta que es Una la cuenta mitad, por pagar. es un pasivo llamado cuenta por pagar, un compromiso. O sea, que tengo ahí pendiente por ese monto que no pagué en el momento. Ustedes ven ahí cómo se afectó activo, aumentando por un lado, disminuyó por otro, por el dinero que pagué. Y también la cuenta de pasivo, en este caso, se afectó aumentando. O sea, ahí tengo una deuda. Aumenta mi pasivo por ese concepto. ¿Por cuánto? Por 60,000. Pues ahí vemos ya el detalle de cómo disminuye esta, aumenta tal. Eso lo va indicando paso a paso. ¿Qué es lo que usted puede luego hacer tomando esos modelos para hacer la práctica? La 4, el 3 de mayo se pagó 20,000 por publicidad. Entonces ahí hay un activo que se me va a afectar, que es el dinero. Hay un gasto que se me va, en este caso, a registrar el valor de 20,000 gastos. Disminuye el activo llamado banco y en este caso aumenta mi cuenta de gastos como tal. El 6 de mayo, en la operación 5, se compra un camión. Es bueno leer detalladamente, ¿verdad?, en qué consistió la transacción. Se va moviendo por parte. ¿Qué se compra? Camión. ¿Por cuánto? 270,000. Condiciones de compra. 40% inicial. Y para eso se paga un cheque. Y el resto a pagar en pagos mensuales durante 24 meses. Entonces ahí tenemos ya unas operaciones que ya tienen un nivel de complejidad un poco mayor. Vamos a ver entonces qué pasa acá. ¿Qué registro como activo que entra? El equipo de transporte. El equipo de transporte, el camión. ¿Qué registro como activo que se afecta, que disminuye? La cantidad de dinero que yo pagué inicial, que fue el 40%. Yo voy a De banco. Exacto, yo voy a calcular el 40% de 270,000. Eso con el celular usted lo hace, eso es facilísimo. Una calculadora tiene que ser compleja.
Entonces, el monto que le dé, que en este caso lo vemos acá, que es 108.000. Entonces, usted lo va a registrar como una cuenta que va a disminuir el banco. Entonces, luego dice que se paga a crédito. En pagos mensuales, la parte restante. Usted le va a restar 270.000, 108.000, y es el monto que usted va a pagar, va a tener a registrar como pasivo, y que luego, cada vez que se venza el mes, usted va a pagar la cuota correspondiente. Es decir, usted estaría dividiendo entre 24 la diferencia entre los 270.000 y los 108.000. Y eso es lo que usted pagaría cada vez que se cumpla el mes. O sea, eso no se puede anotar ahora ni registrar porque no ha llegado todavía ese tiempo. La contabilidad siempre se registra sobre la base de hechos que han transcurrido, que han pasado, no cosas que van a pasar después. Entonces, cada vez que llegue un mes de eso, usted, en la medida que usted va pagando, usted lo va registrando, entonces, como tal. Bien, entonces, pero ahora no vamos a esa parte porque estamos solamente haciendo la aclaración. Vamos que el día 8 se contratan personas para trabajar, se dice cuánto se le va a pagar, los sueldos, ok, los detalles. Entonces, aquí en esta operación, dice que no se debe afectar a ninguna cuenta contable, por ende no se requiere hacer hacienda. Eso va acorde con lo que estábamos hablando en su momento. Como todavía esas personas no han trabajado, apenas son contratadas, se les va a pagar es cuando cumplan la quincena correspondiente o el mes, la parte que se acordó con ellos. Entonces, cuando llegue el momento de hacer esos pagos y que se hayan hecho, entonces hacemos los registros correspondientes. Por eso ahí no hay nada registrado. Eso es algo a futuro. Aquí en el día 7, en la operación 7, se compró a un mismo proveedor material de oficina por 5.000, productos químicos, y el pago será después. O sea, cuando habla de que el pago será después, que yo entiendo, ¿no?, inmediatamente. ¿Qué me dice? ¿Qué entiendo en ese caso? Que ahora se hará una cuenta por pagar. Que se hará una cuenta por pagar. Es decir, en este caso estamos hablando de que se está generando una operación, un crédito, una operación crediticia, por ese concepto. Entonces, tendré una cuenta por pagar, ¿por cuánto? Bueno, voy a sumar los montos que aparecen ahí. Y eso me va a dar el monto correspondiente a la cuenta por pagar. 5.000 más 63.000 igual a 68.000. Mira aquí donde está. Pasivo, y aumenta mi cuenta por pagar a proveedores. Bien, entonces tenemos el 8, que es la operación 8. Se solicita préstamo. Es un documento por 24 meses. Se establece una tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que se va a registrar ahí en ese caso? La transacción 8. Bueno, el dinero que ingresa por concepto del préstamo y la deuda que se tiene, la cuenta por pagar. Ya cuando llegue el momento de pagar intereses, ese tipo de cosas, pues ya lo registramos. Mientras tanto, solamente nos limitamos a registrar lo que el activo, que fue el dinero que ingresó, el pasivo, que es la deuda que se genera. Ahí está. Entonces, vamos con la 9. Se hace pago del resto de la factura fabricante de muebles, cheque número 5. Entonces, pasivo, cuenta por pagar proveedores, disminuyó porque se hizo un pago. De activo, la cuenta de banco disminuyó o el crédito que se hizo. O sea, yo debía y pagué. Mi dinero se disminuyó. 10, se efectuó venta por 160.000, se cobraron 60.000. Los 100.000 restantes serían cuentas por cobrar. Activo, la cuenta, en este caso, el efectivo que entró. Activo, cuenta por cobrar clientes. Eso viene siendo un activo, algo que va a ser después.
pero tenemos que registrarlo como una cuenta corporal, 100.000. Y el ingreso, el total de los 100 más los 60. Aquí está registrado. Entonces vemos que el día 12 de mayo se paga equipo de cómputo, disminuye el dinero y tenemos una cuenta de gastos que aumenta. El 25 se factura 40.000 por anticipo de servicios. Entonces, es un cliente, acuérdense que en la parte anterior veíamos un caso donde la empresa pagaba algo por anticipado. Entonces, en este caso, es a nosotros nos están pagando por anticipado. Entonces, aquí lo registramos el activo, el dinero que ingresa, y un pasivo es ese servicio que aún no hemos ofrecido, no lo hemos dado. Entonces, es anticipo clientes. El concepto de que se está anticipando. El 25 se emiten cheques, pago de servicios, el dinero disminuye, y los gastos, en este caso, que yo saldé, aumentan en este caso, nivel de gastos. 14, se pagaron sueldos y salarios. Entonces, ya ahí sí se va a registrar porque ya se cumplió la quincena. Entonces ya vemos ahí que eso corresponde a un gasto por ese concepto. Y el efectivo disminuyó en esa misma proporción. Mírenlo ahí. Ok, entonces ahí ya tenemos varios modelos, varios ejemplos de cómo se va haciendo, afectando diferentes cuentas, que es lo que pide el material, la práctica. Entonces ya aquí en esta parte vemos un sistema de contabilidad y los componentes del mismo. Aquí vemos organigrama, manual de funciones, diseño de formulario instructivo, catálogos de cuenta, procedimientos internos, los libros de registro, formato de estados financieros. Todo eso es parte de un sistema de operaciones que se requiere para que se pueda dar uso correcto a la contabilidad. Todo eso que está ahí son elementos que se necesitan. Son los componentes del sistema. Entonces, vemos acá algunas definiciones que corresponden al organigrama, el manual de funciones, los formularios, que consisten. Son ya definiciones que ustedes las van leyendo, las van analizando y que dentro de la evaluación que hay que llenar deberán dar respuesta a esa parte. Entonces vemos la siguiente parte que tiene que ver con la apertura de cuentas, los primeros asientos que se van dando. Primero tenemos el libro diario, que es donde se realizan esos asientos, esos registros. Aquí tenemos el libro de inventario, que son los libros legalizados y obligatorios para las empresas. Los no legalizados, que están los mayores, y los auxiliares. Entonces, ya ahí le aparece ya algunos modelos de entrada de diario. Cuenta, ahí se coloca el número, el nombre, subauxiliar en caso de que haya un subauxiliar, auxiliar, luego el débito y el crédito. Es un modelo ya ampliado. ¿Quién, ¿verdad? El número de la entrada, cuál es el folio que corresponde, todo eso se maneja numéricamente y en secuencia. ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo registra? ¿Quién lo revisa? ¿Y quién verificó que eso está correcto? ¿Que es quien aprueba? Están las definiciones de diario, las partes que deben componerlos. Aquí están todas. Diario general, un modelo ya la más detallado también, con todos los elementos que lo contemplan.
Aquí vemos algunos modelos de cómo se van registrando operaciones en el diario. Tenemos una actividad, una fecha específica. Y vemos acá entonces cómo se va colocando la fecha donde se produce la operación, la cuenta que se afecta en el diario para debitarlo, la referencia o número de la cuenta, el debe, que es el débito, y el haber, que es el crédito. Para esta transacción, entonces, tuvimos una cuenta de equipo de transporte, un activo, y por ese concepto lo vamos a debitar, débito, debe. Luego aparecería en algunos casos como debe y haber, débito, crédito. Y entonces el dinero que salió, que se va a acreditar por ese concepto. Esa es la manera. ¿Qué se hace acá? Se coloca entonces un detalle de qué fue lo que se hizo en el momento de hacer el asiento. Compra de camioneta, para renovación de equipo de transporte, con el cheque número tal, del banco tal. Eso hay que detallarlo. Es un modelo de cómo se hace asientos en el diario. Entonces en el mayor, que ya se pone en cada cuenta por separado, vemos un modelo aquí, la fecha, la cuenta y detalle, débito y crédito y el balance. Ahí cada cuenta nos va mostrando el balance que tiene en la medida en que se van dando operaciones. Si no hay ninguna novedad, permanece con el mismo balance. Entonces los auxiliares ya son cuentas que se tratan ya por separado. Por ejemplo, tengo una cuenta de mayor general llamada cuenta por cobrar, de manera global, de las transacciones que se van dando. Pero si yo a cada una de esas personas a las que me deben, esos clientes, les tengo, lo trato por separado, entonces sería el auxiliar para esa cuenta llamada cuenta por cobrar. Tengo un mayor auxiliar para cada uno. Entonces la T, que es la manera que se coloca al lado del débito, izquierdo, derecho, crédito. Aquí vemos acá un ejemplo, una cuenta por cobrar, transacciones que se dieron, y el balance que al final tiene. Mire cómo le voy indicando. Aquí es mayor, aquí es menor. Entonces ahí se va a colocar siempre el saldo en el lado mayor. Entonces vemos aquí los documentos como fuente de información, que le da detalles de la importancia que tiene el que se usen los documentos como tales. Bien, entonces ya vemos acá un esquema de todas las operaciones que se van dando en un ciclo de operaciones contables, iniciando con los aportes de los accionistas, hasta tener ya al final la presentación de los estados financieros, que son los balances general y estado de resultados. Eso al final es lo que tenemos como resumen. Bien, entonces ya hemos visto el material, los ejemplos que están destacados. Entonces ya, ¿qué nos resta? Ejercicio para la práctica. Claro, definir estas partes, dibuja su material, la define en cada una de las cuentas. 2, indicar cada una de las cuentas que están acá, de qué manera, a qué lado corresponde, ¿es el deudor o el acreedor? ¿Activo o deudor? La va a colocar cada una en qué lado afecta. Cuenta por pagar, en qué lado te va a colocar. En este caso, o si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esto. De cuenta por pagar. ¿Qué viene siendo eso? Vamos a ver, a alguien que me diga del grupo, para que vayamos a tener una idea de cómo, de qué es lo que vamos a poner aquí. No diría esta parte. ¿Quién me dice aquí esta parte? Cuenta por pagar. Ya vemos, por ejemplo, el caso del efectivo. Dice que es una cuenta de activo, que su origen es deudor.
En el caso de cuentas por pagar, ¿cuál sería Acreedor, realmente? profesor. Acreedor. Ok, ok, entonces la cuenta que afecta a cuenta por pagar, ¿cuál sería? ¿Sería una cuenta de cuenta por pagar? Pasivo, profesor. Pasivo. Bien, vamos viendo como en el ejemplo anterior aquí. Entonces, ¿qué sería una cuenta de origen qué? Acreedora. Acreedora, es decir, las cuentas que son de pasivo, de capital o de ingresos, van a ser siempre cuentas acreedoras. Las cuentas que son de activo, costos y gastos, entonces van a ser cuentas deudoras. Entonces, la información ustedes van a colocar acá. Vamos a ver otro caso más. Tenemos aquí el 6, José Pérez Capital. ¿Qué viene siendo esa cuenta? ¿Quién me comenta? De capital, profesor. Capital vamos a poner aquí? ¿Y qué origen viene teniendo eso? ¿Deudora o Acreedora. acreedora? Acreedora. Recuerden que Acreedor. sí, capital, ingresos, en este caso, los pasivos, pasivo, capital, ingresos, siempre estarían en origen acreedora, se van a registrar como acreedora, en el lado del crédito. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a hacer con cada una de las diferentes cuentas que aparecen acá. Decir qué tipo de cuenta es, anotarlo aquí en este lado, y si es deudora o acreedora. En eso consiste esa parte. La parte 3 define que es un diario general, mayor general, esquematice la ecuación de la contabilidad, ¿verdad? Más o menos como usted siguiendo el modelo que vimos en el manual. Y aquí dice que debe por menos 3 objetivos básicos del documento comercial. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué objetivo tiene su documento? Te lee su información y ahí ya le da respuesta a eso. En la parte 4, después de estudiar el material de apoyo, entonces usted va a hacer lo que acordamos que tiene que hacer. 1 de junio, los socios aportaron efectivo de 5 millones. Se abrió una cuenta de cheque empresarial Banco BHD a nombre de la empresa. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué aumenta y qué disminuye ahí? ¿O aumentan las dos? Vamos a ver, ¿qué me dice en este caso? ¿Qué pasa? El primero. ¿Qué pasa? Ah, sí, lo escucho. Dice, 1 de junio, los socios aportaron dinero, 5 millones, y se abrió una cuenta. ¿Cuáles son las dos cuentas que se afectan ahí? La de banco, profesor, y la de capital. Oh, exactamente, la de banco, porque dice que se abrió una Dentro cuenta del de efectivo. cheque. Ese es efectivo, banco, un activo llamado efectivo, banco. Y entonces la cuenta de capital, porque fue de los socios que aportaron. Entonces, eso es lo que ustedes van a colocar acá. ¿Cuáles son esas dos cuentas que se afectan? Se afecta la cuenta tal, por tal razón, o también pueden hacer de manera más resumida, también pueden ponerlo en forma de T. Pueden poner una T también, que es una forma de hacerla mucho más rápida todavía. Poner de un lado la cuenta que va en el lado izquierdo y la que va en el lado derecho. Es otra forma sencilla de hacer. Vamos a ver otra operación. Eh, Vamos a ver el día 3, esta otra. Así que se pagaron por concepto de publicidad. Ya vimos algunos modelos, ¿verdad? Algunos ejemplos de casos de ese. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué cuentas se afectan? ¿Cuáles son las que se afectan? Vamos a ver, ¿qué me Sería dice? gasto de publicidad con banco. Ok, entonces en ese caso, como se pagó efectivo, entonces mi banco va a disminuir. Banco. Exacto. Y gasto de publicidad, entonces lo voy a registrar como un gasto. Aumenta. Se aumenta por ese concepto. Esas son las dos cuentas que se afectan. Entonces puede ya hacerlo así. La cuenta que se debita, la que aumenta es tal, y la que disminuye es esta otra. Eso es lo que tienen que hacer con las diferentes cuentas que aparecen ahí. Entonces, en sentido general, esa es la actividad que hay que desarrollar.
Ya lo otro que aparece es el examen, y eso ya ustedes lo van, vamos a ver de qué trata el examen, vamos a entrar a ver si podemos visualizar algunas de las preguntas que tiene, que naturalmente tiene que ver con con el material, con el folleto que hemos visto. Vamos a ver, estoy intentando darle para atrás. Ok, ahí está. Evaluación de conocimiento. Vamos a ver. Está entrando. Ok. Dice límite de 45 minutos. Y le colocará la calificación más alta. Entonces, vamos a ver de qué trata el asunto. Primer intento. Aquí me pregunta si el activo es de esa cantidad, el capital es de esa cantidad, el pasivo sería de qué. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que se está mostrando ahí? ¿Qué se muestra ahí? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Sería una cuenta por pagar ahí. Bien, en este caso, recuerden, vamos a ir hacia atrás para que ustedes visualicen algo. ¿Qué es lo que se está mostrando que ustedes tienen? Ahí le está preguntando, pero es algo que está en el material. Vamos a ver. Estoy yendo hacia atrás. Ustedes vean qué es lo que le está indicando. Vamos a seguir viendo. Bien, vamos a ver. Aquí está el principio del folleto. Vamos bajando. Esa parte ahí del examen, de la evaluación, miren aquí donde aparece. Mírala ahí. Ecuación básica de la contabilidad. O sea, para usted determinar cuál es el número que lleva ahí, lo que va a poner en práctica es eso que dice aquí. Aquí hay ejemplos que tienen números. ¿Lo están observando? Observan que aquí está comprobando cuál es el activo. Míralo ahí. Aquí se ve cómo queda el pasivo. Pero hay una regla que tiene aquí, que es la ecuación. Hay unos símbolos que te indican qué es cada cosa. Entonces, eso es lo que usted va a hacer, aplicar esa formulita que está aquí en cada caso para usted saber cuál es la cantidad que va en cada caso. Vamos a ir hacia atrás para que podamos ver. Por ejemplo, aquí dice activo, tenemos el activo y tenemos el capital. ¿Qué dice la fórmula cómo se calcula ahí en este caso el pasivo? Que activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué se hace ahí? En este caso, para usted conseguir el pasivo, ¿qué tendría que hacer? Restarle qué cosa al activo. El Restarle capital, ¿verdad? Entonces te va a coger 250. Exactamente lo que dice la fórmula, la restar expresión. de la diferencia vendría siendo el pasivo. Exactamente, eso es lo que usted va a ver ahí. Te va a restar esa información aplicando la fórmula y lo que va a seleccionar la cantidad que corresponde. Cuando usted lo reste, le va a dar una cantidad, una de esas que está ahí. Ok. Usted la selecciona. Cuando la seleccione, recuerde siempre darle la banderita, esta parte que está aquí, para que se indique y te está indicándole al sistema que ya usted la completó. Entonces, ya ahí pasa a la siguiente.
Vamos a ver la siguiente. Vamos a poner cualquier cantidad aquí. Para poder pasar a la siguiente y no dejarla vacía. Vamos a ver. Marqué esto. Le di la banderita. Y pasé a la siguiente. Vamos a ver qué nos dice la número 2. Libro o medio magnético en el cual quedan registradas cronológicamente. Cronológicamente, cuando te lean su material, lean dónde aparece esa palabra. Te voy a dar cuenta inmediatamente cuál de lo que está aquí hay que marcar. No vamos a decir cuál es, pero ya usted va a saber inmediatamente. Eso es lo que tiene. Entonces aquí vamos a poner uno cualquiera. Esto que yo estoy seleccionando no es la respuesta. No necesariamente la respuesta. Haciendo eso, para que ustedes vean que tienen que seleccionar una, la que ustedes saben que va, y marcar ahí la banderita y seguir con la otra. Vamos a ver qué pasa. Activo menos pasivo da como resultado el capital. ¿Esto es falso o verdadero? Ustedes ya saben qué es, si es así o no. Elijo una cualquiera. Voy a poner ahí falso, poner aquí este, y voy a seguir para ver al final qué va a pasar con este cuestionario. Es lo que me interesa, que ustedes vean qué le va a mostrar. Dice aquí procedimiento que complete el paso de registro en el ciclo contable. ¿Cuál es el procedimiento? Al final, ¿qué es lo que se visualiza? ¿Qué es lo que se hace? Usted va a marcar una cualquiera de esas y entonces va a poner aquí una cualquiera y le va a dar entonces a siguiente. Aquí me aparece esta pregunta. Cuando se adquiere un equipo de transporte al contado, esto afecta la ecuación contable de forma que te va a ver ahí qué pasa cuando se adquiere al contado un equipo de transporte. Va a marcar una de esas. Vamos a poner aquí, elegir una cualquiera, ¿verdad? Aquí está. Y sigo. Entonces ahí yo completé las preguntas que pedía. Ya voy a enviar todo y a terminar. Todavía me queda muchísimo tiempo. Yo estoy haciendo en este tiempo, que es un ejemplo de qué es lo que hay que hacer y cómo se debe llenar. Ustedes le tienen ahí 45 minutos que usted trabaja. O sea, usted puede tomarse todo su tiempo ahí dentro de los 45 minutos. Entonces, enviar. Estoy enviando. Y entonces, al final me va a aparecer la calificación que yo obtuve por concepto de las diferentes opciones que elegí. Ahí me va a aparecer, dice que saqué 0, un total de 10. O sea, fue muy mal. Entonces, a ustedes no les va a ir así, ustedes van a sacar 10 de 10 seguro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta calificación que usted tiene aquí, usted ahora en un segundo intento va a tratar de mejorarla. Si aquí sacó 10, no tiene que seguir intentando. Si sacó un 6, un 7, un 5, cualquier calificación de esas, y quiere sacar una nota mayor, pues entonces hace el segundo intento. Bien, entonces esa es la información que queríamos tratar con ustedes en el día de hoy. Aquí vamos a, luego que completemos, a pasar la información, a subirla, a descargarla para luego, ya sea en esta noche o ya mañana, pasar el enlace de la grabación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la explicación? ¿Entienden que pueden hacer la práctica? ¿Se entiende?
Sí, maestro. Muy bien, excelente que se entienda, esa es la idea, ese es el propósito. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con relación a eso que estamos viendo o algún otro aspecto, puede hacerla. De lo contrario, entonces dejaríamos por completada esta jornada, esta actividad, para luego entonces pasar el proceso de ir enviando la grabación, de ir haciendo un espacio de tiempo que se requiere para que luego podamos tener esto a mano. Entonces, ¿hay alguna inquietud? ¿Alguna duda? Está todo bajo control, no hay ninguna situación. Al parecer, no. Entonces, nada, les reitero, muchas gracias a cada uno por estar ahí pendientes. Sabemos el sacrificio que implica estar a estas horas, ¿verdad?, frente a un equipo, un celular, una tablet, un computador. Pero lo estamos haciendo, ¿verdad?, con el ánimo de que ustedes tengan el conocimiento que andan buscando, esas expectativas que tiene cada quien la pueda lograr y que al final de cuentas este tiempo le saquemos el máximo de provecho. Deseos a todos un excelente resto de semana y nos reiteramos a las órdenes. Muy buenas noches a todos. Gracias, maestro, igualmente. Gracias a ustedes.